Din Fangqiu miró a lo lejos. Parecía que los cultivadores estaban creciendo en número. La gente del palacio está aquí. HM, ¿por qué no viene la niña? Al principio, Din Fangqiu pensó que el pequeño Yuaner correría inmediatamente a su lado por miedo. Sin embargo, descubrió que la pequeña Yuaner no solo no parecía tener miedo, sino que además observaba todo con curiosidad. Además, se podía ver un atisbo de desdén en sus ojos mientras miraba a su alrededor. Lu Zhou dijo con calma, el rey elefante no lo logrará. Elephant King podía tener un gran impacto y era una maravillosa máquina de guerra. Sin embargo, no pudo volar. Din Fangqiu miró a la pequeña Yuaner lastimosamente como si no supiera lo que era bueno para ella. La convenció de nuevo. Niña, vámonos antes de que sea demasiado tarde. Din Fangqiu nunca había conocido a un joven con un talento tan destacado para el cultivo como Little Yuaner. Sin duda ella era mejor que su discípula femenina. Si ella se convierte en mi discípula, definitivamente me será de gran ayuda. ¡Qué pena! Miró al pequeño Yuaner con pesar mientras estos pensamientos pasaban por su mente. Después de un rato, levantó ligeramente la mano y el avatar del loto dorado de 4 hojas de 50 pies de altura desapareció. Los soldados y cultivadores sintieron inmediatamente que la presión desaparecía. Con un golpecito en el pie, Din Fangqiu disparó hacia Elephant King con movimientos tan rápidos como una golondrina. Sus 3 discípulos flotaban sobre el carro del rey elefante. Se protegían de los cultivadores que pudieran atacarlos. Entró en el carro y se sentó con gracia. Incluso sin hacer ningún movimiento, su aura por sí sola era suficiente para mantener a raya a los soldados. Lu Zhou negó con la cabeza. A él no le interesaban estas cosas. Si hubiera querido irse, podía haber llamado a Bizar para que se los llevara en cualquier momento. Golpe, golpe, golpe. El rey elefante pisoteó el suelo, provocando temblores. Cada vez que Din Fangqiu levantaba la mano, un soldado moría. Din Fangqiu estaba a punto de partir cuando aparecieron tenues círculos morados bajo los pies de los soldados. Los círculos eran extraños y misteriosos. Una sustancia que parecía humo verde comenzó a surgir de los círculos morados. La formación de la gran brujería. Uno de los cultivadores gritó, «Derribad a estos intrusos, serás generosamente recompensado». Parecía haber surgido un comandante entre los cultivadores. Cuando se activó la formación Gran Brujería, el comandante finalmente se reveló. Se elevó lentamente en el aire con una enorme espada en la espalda. Después de todo, Elephant King era un animal. Aunque había absorbido el primal en el mundo del cultivo, lo que lo hacía aterrador y feroz, su inteligencia no era comparable en ninguna parte a la de los humanos. Cuando vio los tenues círculos morados, se retiró. La expresión de Din Fangqiu se oscureció. Agitó el brazo y obligó a Elephant King a avanzar. La trompeta del rey elefante envió ondas sonoras rodando a través del bosque montañoso y más allá. Sin embargo, no avanzó. En cambio, parecía estar retrocediendo. ¡Ganadería! Din Fangqiu maldijo y saltó al aire nuevamente mientras la energía salía de su cuerpo. 100 perspectivas sobre la tribulación. 100 avatares de tribulación Insas. Esa es una habilidad definitiva. Consume mucho y primal. Lu Zhou tuvo dificultades para comprender la acción de Din Fangqiu. No era racional gastar tanta energía en ese momento. Después de todo, estas personas eran solo papas fritas pequeñas. ¿Qué vas a hacer cuando lleguen las élites del palacio? Después de todo, Din Fangqiu no tenía tarjetas Peakform que le otorgaran energía ilimitada. Cuando apareció el avatar de la perspectiva de las 100 tribulaciones, los cultivadores que se prepararon para avanzar se retiraron nuevamente. Sus movimientos y acciones parecían ensayados. Las sustancias que habían subido no eran humo. Era parte de la brujería. Alguien había usado brujería para convertir a primal y en trampas revestidas de hierro. Curiosamente, los soldados y cultivadores no se vieron afectados por ello. Sello de energía del cielo. Al igual que antes, el avatar lanzó innumerables mudas al aire. Incluso con el implacable ataque de los mudas, los círculos de color púrpura claro no se vieron afectados. Parecía haber disminuido la velocidad, pero eso fue todo. No hubo efectos milagrosos. En ese momento los círculos habían cubierto el terreno. A medida que los círculos crecieron, comenzaron a fusionarse entre sí, formando círculos interconectados. Comenzaron a brillar intensamente cuando la formación de la gran brujería se activó por completo. El rey elefante se retiró nuevamente. Si no lo hubieran visto con sus propios ojos, nunca creerían que el épico señor del bosque, Elephant King,
también tendría miedo. Por mucho que su amo lo impulsara hacia adelante, se negó a moverse y continuó retirándose. Los círculos de brujería siguieron expandiéndose. Continuaron creciendo a una velocidad que no se vio afectada por el aura de Handy Tribulation Inside. En ese momento, los 3 discípulos de Dinfankyu tenían una expresión preocupada en sus rostros. Parecía que la formación de la gran brujería era mucho más temible de lo que esperaban. Aunque la base de cultivo de Dinfankyu estaba en el reino de la tribulación de la divinidad naciente, no había nada que pudiera hacer con los círculos. ¿Quién era esta élite del palacio que creó esta formación de la gran brujería? Las cejas de Dinfankyu estaban unidas. Observó la formación de la gran brujería que seguía creciendo y se acercaba a él. Los soldados y cultivadores avanzaron a medida que crecían los círculos. El río. Dinfankyu recordó instantáneamente su avatar Handy Tribulation Inside. Había gastado demasiada energía para mantener su poderoso avatar. Tuvo que conservar sus fuerzas. El único lugar que parecía más tranquilo era la superficie del río Mesureaben. Quizás podría escapar de allí. En un abrir y cerrar de ojos, él y sus discípulos giraron la cola y abandonaron al rey elefante. Cuando se dieron la vuelta, vieron a Lu Zhou y al pequeño Yuaner mirándolos como si estuvieran viendo un espectáculo. Lu Zhou dijo con indiferencia: «El río ya ha sido cubierto por los círculos de brujería. Ya se han extendido hasta el fondo del río». Dinfankyu frunció ligeramente el ceño. Se elevó en el aire y miró hacia la superficie del río cerca del embarcadero. De hecho, la superficie del río estaba ahora cubierta por los círculos de color púrpura claro que se estaban expandiendo. No podían tocar los círculos de brujería. De lo contrario, estarían encadenados. Además, los círculos correrían sus bases de cultivo hasta que no quedara nada. En ese momento, serían como trozos de carne en la tabla de cortar de sus enemigos. El rey elefante continuó tocando la trompeta. Su cuerpo era demasiado grande por lo que no podía pasar los edificios. No pasó mucho tiempo antes de que los círculos de brujería lo alcanzaran. Los círculos de brujería parecían tener sus propios ojos. Ataron a Elephant King. El humo verde que se elevaba ahora parecía enredaderas. Parecían extremadamente aterradores. Elephant King luchó por un momento antes de perder completamente su fuerza para contraatacar. Estos círculos de brujería eran claramente el mismo tipo de trampa en la que había caído Min Si-jin. Esta fue una formación vinculante de gran brujería. Mientras tanto, Lu Zhou mantuvo la calma. Estaba esperando una oportunidad y que apareciera el lanzador de la formación Gran Brujería. Como no encontraron nada en el almacén, no tuvo más remedio que investigar a esta persona desde el palacio. Por otro lado, Dinfankyu ya no tenía el aire digno del pabellón del cielo maestro del mal que había estado poniendo antes de esto. Estaba frunciendo el ceño, nadie sabía en qué estaba pensando. Tenía la sensación de que el anciano que tenía delante tenía un plan. «Viejo cabeza de familia, pareces tranquilo. ¿Tienes un plan?» Lu Zhou negó con la cabeza y dijo: «No lo hago. Olvídalo». Dinfankyu se dio la vuelta con las manos en la espalda. Miró atentamente los círculos de brujería. Los cultivadores no abandonaron los círculos de brujería. Estaban esperando que los círculos se acercaran a Dinfankyu y los demás. Poco tiempo después, los círculos de brujería estaban a apenas decenas de metros de ellos. En ese momento, el comandante de los cultivadores voló hacia ellos y dijo desde arriba: «Oye, ¿no es este patriarca del camino demonio cuyo nombre conmociona los cielos? ¿A dónde se fue tu arrogancia?» Cuando Dinfankyu desató su avatar Handy Tribulation Inside, el comandante se había escondido. Solo se reveló cuando se activó la formación Gran Brujería. «Nos dijeron que vendrías. El palacio ha ordenado la instalación de la formación de la Gran Brujería. Estábamos esperando que mordieras el anzuelo», dijo el comandante. «Nunca he visto una formación de Gran Brujería tan magnífica como esta en toda mi vida. ¿Qué opinas? ¿Cómo se compara con la barrera alrededor de Golden Court Mountain?» Cuando escuchó las palabras burlonas del hombre de mediana edad, Dinfankyu dijo con voz profunda: «Absurdo. 100 perspectivas sobre la tribulación». Su avatar de 4 hojas Handy Tribulation de 50 pies de altura apareció nuevamente y brotó otra hoja. ¡Boom! Olas y oleadas de energía salieron rodando del avatar. Los soldados y cultivadores que pensaban que la victoria estaba en el bolsillo fueron enviados a volar en ese momento. En ese momento, los 3 discípulos de Dinfankyu lo miraron con reverencia. «Esta es la verdadera fuerza de mi maestro». Las cejas de Lu Zhou simplemente se movieron ligeramente antes de que su expresión volviera a volverse indiferente. Lu Zhou ya sabía que Dinfankyu se estaba conteniendo antes. Sin embargo, para él,
Independientemente de cuántas hojas tuviera Din Fangqiu, seguía siendo solo un cultivador del reino de tribulación de la divinidad naciente. Cuando brotó la quinta hoja, los círculos de brujería dejaron de crecer. Olas y oleadas de energía brotaron con fuerza del avatar Handirin Sarelation de Din Fangqiu, dejando ondas a su paso. ¡Boom! He estado esperando esto. Varios cientos de soldados fueron enviados volando por las ondas de energía. Los demás se vieron obligados a retirarse. No se atrevieron a avanzar. Din Fangqiu se movió a la velocidad del rayo. La energía de su avatar de 5 hojas cubría un área mucho más amplia en comparación con antes. Muchos cultivadores gritaron de dolor cuando fueron enviados a volar antes de morir. Los soldados que no pudieron esquivar a tiempo fueron ahogados por las olas de energía y cayeron al suelo. El avatar de 5 hojas dejó cadáveres de los soldados a su paso. Din Fangqiu había quitado la vida a varios cientos de hombres con un solo golpe. Los soldados y cultivadores se retiraron nuevamente. Alguien gritó: «Cálmate, están restringidos por la formación Gran Brujería. No pueden escapar incluso si les brotan alas. Esperaremos hasta que estén demasiado exhaustos para contraatacar». Los soldados y cultivadores se retiraron a unos cientos de metros de distancia y los miraron con hambre como un tigre mirando a su presa. No eran estúpidos. En ese momento no había necesidad de que chocaran directamente con Din Fangqiu. La formación Gran Brujería se está fortaleciendo. «¡Maldita sea!». Uno de los discípulos de Din Fangqiu maldijo. Din Fangqiu no bajó la guardia a pesar de que logró matar a tanta gente. Finalmente decidió descender y recordar su avatar. El avatar Handri Tribulation Incast consumió demasiado de su primal. Tuvo que conservar sus fuerzas. La formación Gran Brujería continuó creciendo, aunque su velocidad era mucho más lenta ahora. Si esto continuaba, tarde o temprano quedarían atados. La pequeña Yuaner miró la formación de la Gran Brujería que se acercaba cada vez más a ellos mientras preguntaba con voz ligeramente temblorosa: «Maestro, ¿y ahora qué?» «¿Maestro?» Din Fangqiu se giró para mirar a Lu Zhou y al pequeño Yuaner. Estaba seguro de que no había oído mal. Había planeado llevarse por la fuerza al pequeño Yuaner en medio del caos. En ese momento, no había nada que pudiera hacer con respecto a la vida y la muerte de ese anciano. Él preguntó: «¿El viejo dueño de casa es tu amo?» La pequeña Yuaner puso los ojos en blanco y dijo: «Eres molesta. ¿Lo sabías? ¿A ti qué te importa? Si sigues divagando, le pediré a mi amo que le golpee hasta matarte». Por razones desconocidas, Din Fangqiu no perdió los estribos cuando escuchó las provocativas palabras del pequeño Yuan. Él solo permaneció en silencio mientras pensaba: «Es realmente una pena si no puedo convertirla en mi discípula». Lu Zhou se acarició la barba. Su expresión era distante. Le quitaría la vida a Din Fangqiu con una tarjeta de artículos si Din Fangqiu hiciera algún movimiento repentino. Sin duda, una tarjeta de artículo podría matar a un cultivador del reino de tribulación de la divinidad naciente. Din Fangqiu volvió a mirar a Lu Zhou. Descubrió que Lu Zhou todavía estaba tan tranquilo como siempre. Las sospechas surgieron en su corazón mientras investigaba nuevamente el aura y la base de cultivo de Lu Zhou. Es débil, verdaderamente débil. Como máximo, ha conectado 3 meridianos en el reino del mar de Brahman. No parece estar ocultando su verdadera base de cultivo. Una vez que la formación Gran Brujería lo alcance y surta efecto, tendrá que defenderse con su primal. En ese momento no tendrá forma de ocultar su fuerza. Me pregunto quién es él, cómo se convirtió en el amo de la niña. En este momento, la velocidad de los círculos de brujería aumentó. En un abrir y cerrar de ojos cubrió todo el embarcadero. Era como si un cuenco translúcido gigante hubiera caído del cielo. La formación de la Gran Brujería se completó oficialmente. La luz de la brujería, incluso su visión, y su primal afectaron el juicio, la conciencia e incluso pudieron corroer la base de cultivo de su objetivo. En ese momento, el mundo parecía haberse hundido en la oscuridad. ¡Corre! La expresión de Din Fangqiu cambió ligeramente. Antes de que el hechizo de brujería entrara por completo en sus 8 meridianos extraordinarios y bloqueara el mar de aire sudantiano, tuvo que abandonar este lugar lo más rápido posible. Se dio la vuelta y vio que sus 3 discípulos estaban empapados en sudor. Él era el único en el reino de la tribulación de la divinidad naciente. No pudo traer tanta gente para escapar con él. Miró a Lu Zhou de nuevo. Él dijo: «Viejo cabeza de familia, no me importa qué tipo de élite seas, pero tú y yo debemos trabajar juntos ahora si queremos irnos. La formación Gran Brujería nos dejará impotentes en poco tiempo». Lu Zhou negó con la cabeza.
Su base de cultivo actual estaba únicamente en el reino de los 8 meridianos del mar de Brahman. Ni siquiera se le puede considerar todavía un experto en 8 meridianos. Además, su avatar eran los humildes y poderosos 4 cuadrantes. Si lo manifestara, solo sería un poco más grande que un mono. No serviría de nada. Se acarició la barba y dijo con indiferencia: «No vales la pena». Cuando Dinfankyu escuchó esto, dijo altivamente: «Si no invoqué mi avatar Handi Tribulation instantes, ya estarás muerto». El palacio ha establecido esta gran formación para proteger este lugar. Ahora que la trampa se ha activado, no podremos irnos si no actuamos ahora. Actualmente soy el único capaz de escapar de este lugar. Luego se volvió hacia el pequeño Yuaner, que parecía estar aturdido. «Niña, te doy una última oportunidad. Ven conmigo, te alejaré de esta peligrosa situación». «Piérdete». El pequeño Yuaner dijo enojado. Una expresión de arrepentimiento apareció en el rostro de Dinfankyu. Sacudió la cabeza antes de decir: «Si ese es el caso, me iré solo y te dejaré a tu suerte». Después de terminar de hablar, se movió a la velocidad del rayo mientras la energía salía nuevamente de su cuerpo. La brujería ya estaba invadiendo sus meridianos. «Si no me voy ahora, me quedaré atrapado aquí para siempre». Hace apenas unos momentos, Dinfankyu todavía dudaba en dejar a sus discípulos aquí. Sin embargo, ahora no lo dudó. Después de todo, ahora no tenía tiempo para dudar. Desató completamente su poder en el reino de tribulación de la divinidad naciente en este momento. Disparó dominantemente al aire mientras intentaba liberarse del vínculo de la formación Gran Brujería. El humo verde aparentemente tóxico que había surgido de los círculos morados obstruyó la visión de Dinfankyu. «Maestro, no me dejes aquí». «Maestro». Los 3 discípulos de Dinfankyu gritaron cuando vieron que su maestro casi había abandonado el límite de la formación. Sus bases de cultivo estaban únicamente en el reino de la corte divina. Además, ya estaban debilitados por la trampa de la brujería. ¿Cómo podrían abandonar la gran formación? Los 3 juntos ni siquiera podían compararse con el pequeño Yuaner. El pequeño Yuaner simplemente sintió un efecto menor. Después de todo, el Supreme Purity Jade Sleep era mucho mejor que otros métodos de cultivo. Lu Zhou miró a su alrededor. Nadie se acercó a él. Miró hacia arriba y Dinfankyu se elevó cada vez más hacia el cielo. Aunque la visión de Dinfankyu era borrosa, continuó desatando otra ola de energía. Lu Zhou negó con la cabeza. «Qué pena. Ojalá fuera lo suficientemente valiente como para arriesgarse. Si hubiera usado su avatar de 100 tribulaciones, podría tener una oportunidad. Si no lo hace, seguramente fracasará». Esta gran formación de brujería estaba en otro nivel en comparación con las grandes formaciones ordinarias. Incluso la gran formación que diseñó cuando capturó Yetianzin cerca de la montaña Bluesun no podía compararse con esta gran formación de brujería. Un simple cultivador del reino tribulación de la divinidad naciente que intentaba liberarse, sin usar su avatar, era similar a intentar construir castillos en el cielo. Lu Zhou negó con la cabeza. «¿Cómo puedes subestimar tal formación?» De repente, vaya, en el cielo distante, una veta de energía con un color claramente diferente al del círculo de brujería se dispara hacia Dinfankyu. Era una flecha emplumada envuelta en energía robusta. Por su velocidad parecía crear chispas por su fricción con el aire. La flecha emplumada voló hacia el alcance de la formación, Gran Brujería a la velocidad del rayo, y alcanzó a Dinfankyu. Dinfankyu, que fue tomado por sorpresa, cayó rápidamente del cielo.